tardes, de acuerdo a la hora en que estén viendo esta transmisión. Un saludo muy especial a todos nuestros suscriptores en los distintos países donde nos han venido viendo y han venido siguiendo estas charlas. Bienvenidos también a todos los que por primera vez nos ven en esta transmisión. Hemos estado analizando la incidencia de las ideas filosóficas, las más importantes ideas filosóficas en el desarrollo del derecho. Hoy vamos a mirar un poco el tema de la Ilustración, las ideas filosóficas de la Ilustración y el desarrollo de las primeras formas de democracia política que obviamente ocurrieron en Inglaterra. Y dentro de ese contexto de la Ilustración, pues vamos a mirar fundamentalmente el pensamiento de Locke, que sin duda alguna es el padre de la ideología liberal que sustenta la democracia moderna. La Ilustración ha sido mirada a veces como un producto puramente francés, por obvias razones, porque allí estuvo Voltaire, estuvo Rousseau, estuvo Montesquieu, etc. Y entonces se pensó que era algo muy francés, además porque se utilizó como medio de difusión y de transmisión de las ideas de la Ilustración la famosa enciclopedia de Diderot. Enciclopedia que fue el primer gran esfuerzo por concentrar en un solo texto, que obviamente eran varios volúmenes, todo el conocimiento científico, artístico, literario, filosófico, incluso artesanal. Porque Diderot era hijo de una persona, su padre era una persona que fabricaba cuchillos, y él admiraba mucho ese arte, y por eso también dentro de la enciclopedia están las artes y oficios como un tema importante de su famosa enciclopedia. Claro, el hecho de que la enciclopedia fuera un producto francés le dio una tonalidad a la Ilustración del estilo, de la forma de ser de Francia. Sin embargo, los pensadores de esta corriente, este gran movimiento intelectual, pues fueron personas de distintos países. Encontramos en Inglaterra ni más ni menos a Newton, encontramos a Erasmo Darwin, que fue el abuelo de Charles Darwin, el descubridor de la evolución de las especies. Encontramos, por supuesto, a Locke, que va a ser el padre de la Ilustración, el padre de la democracia moderna, el padre del liberalismo. Y por supuesto, Francia, ya lo habíamos mencionado, pues está Voltaire, está Montesquieu, está Rousseau, que no era francés, era ginebrino, pero que vivió mucho tiempo en Francia. Y en el caso de Alemania, pues tenemos ni más ni menos a Kant y por supuesto esa inteligencia universal que fue Goethe. Las ideas fundamentales de la enciclopedia. La enciclopedia se mueve sobre un criterio fundamental que es el racionalismo. El racionalismo es, desde luego, un producto del Renacimiento del siglo XV, del siglo XVI. Si quisiéramos definir la enciclopedia, podríamos decir que la enciclopedia, el enciclopedismo y la Ilustración son un resultado del racionalismo y del humanismo del Renacimiento llevado hasta sus extremos, hasta sus últimas consecuencias. Entonces el racionalismo de la enciclopedia pues valora fundamentalmente el tema de la razón. La razón tiene la capacidad de conocer la realidad. Pero, desde luego, la realidad no nos aparece en forma evidente. Nuestros sentidos nos engañan. De ahí parte casualmente Descartes para su famosa duda metódica. Hay que poner en duda todo lo que sabemos y conocemos y vemos, porque los sentidos nos engañan, pero también nos pueden engañar los autores antiguos. Por eso el Renacimiento y
el enciclopedismo de la Ilustración va a poner en cuestionamiento los conocimientos de la antigüedad, porque a través de la razón encontramos nuevas verdades, nuevos conocimientos, hasta llegar, como diría Newton, a los conceptos que son válidos y absolutamente indiscutibles. O las ideas claras y distintas, como hablaría Descartes en su momento. Esa idea de la razón, pues sabemos que en la Revolución Francesa va a ser exaltada al máximo. Se hablará entonces de la diosa razón, se adorará a esa diosa de la razón humana, etc. El segundo elemento de la Ilustración es el laicismo. Los autores de la Ilustración no son ateos, como a veces se ha creído. En la mayoría de los casos son teístas, creen en un Dios supremo, un Dios superior, pero no creen que ese ser se haya comunicado con el hombre. No creen en las religiones de revelación. ¿Cuáles son las religiones de revelación? Aquellas religiones en las cuales hay un profeta que sostiene que ha recibido un mensaje del Altísimo, del Ser Supremo, un mensaje para los hombres, que les va a indicar cuáles son las conductas que deben realizar, cuáles son los mandamientos que deben cumplir, etc. Entonces, la religión judía es una religión de revelación, Moisés. La religión cristiana es una religión de revelación. Cristo viene en nombre del Padre a traernos su mensaje. Y la religión musulmana también. Mahoma es el profeta a través del cual Dios se ha comunicado. Los ilustrados, los hombres de la Ilustración, no creen en la revelación, no creen en que Dios se comunique con los hombres. Un poco la idea de los griegos antiguos, de un Protágoras, que decía, poco sabemos de Dios, y si tuviéramos que estudiar a Dios necesitaríamos demasiado tiempo, o el caso de Epicuro, que decía, si los dioses existen, pues son seres que viven en la ataxia, en una perfecta tranquilidad, y no se interesan en absoluto por el ser humano. De manera que los filósofos de la Ilustración no creen en religiones de la revelación. Sin embargo, como son personas tolerantes, consideran que todas las religiones deben ser respetadas y permiten que esas creencias se expresen y se cumplan para sus fieles. Pero obviamente consideran que el Estado debe ser neutral frente a esas concepciones religiosas. En tercer lugar, la Ilustración busca la felicidad. En este sentido, los filósofos de la Ilustración siguen un poco el pensamiento de Aristóteles cuando decía que la finalidad del hombre es la felicidad. Epicuro decía igualmente que la finalidad del ser humano es ser feliz y por lo tanto hay que suprimir aquello que lo haga infeliz, que es el dolor, el sufrimiento. Y por supuesto los estoicos también consideran que la ataxia, la serenidad, es una forma de encontrar la paz y la felicidad. De manera que este tema de la felicidad es un tema que recorren muchos autores en filosofía. Sin embargo, la novedad con la Ilustración es que los filósofos de la Ilustración consideran que la búsqueda de la felicidad es un derecho fundamental. Es decir, no es simplemente una aspiración, no es simplemente un anhelo, sino que debe ser garantizado por el poder público. Por eso es un derecho. De tal manera que, siguiendo a Locke, que decía precisamente que la búsqueda de la felicidad era la finalidad del ser humano, y en esto hacemos alusión a que los fundadores de la República Norteamericana, de los Estados Unidos, eran todos conocedores de Locke y eran seguidores de Locke, pues siguiendo esa idea de Locke sobre la búsqueda de la felicidad como derecho fundamental, Jefferson, cuando redacta la famosa Acta de Independencia de las 13 colonias que se separan de la corona británica, en ese documento fundacional de los Estados Unidos va a decir lo siguiente:
Sostenemos como verdades las siguientes: que los hombres son creados iguales, salvo los esclavos que tenían allí los propietarios de tierras que cultivaban algodón y tabaco, etc. Ahí no había igualdad. Que los hombres son iguales, que son dotados por el Creador de ciertos derechos inalienables, derechos que no se pueden perder ni se pueden suprimir, y que entre estos derechos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Ahí pues encontramos una idea de la Ilustración y una idea lockeana, una idea de Locke, que por supuesto sigue esta concepción de la felicidad como derecho fundamental. Kant va a definir también la Ilustración a través de un pequeño opúsculo que se llama ¿Qué es la Ilustración? Y en ese opúsculo él va a decir: la Ilustración es atreverse a pensar por sí mismo. Cómo el hombre se vuelve adulto en el momento en que piensa con su propia cabeza, que no depende de otro para pensar, que no depende de lo que otro le diga para actuar. El hombre es capaz, a través de su razón, de guiar su conducta, de guiar su comportamiento. Sapere aude, dice Kant. Atrévete a pensar. La Ilustración, claro, es la razón. La razón es la que nos permite pensar correctamente. Y Kant dice lo siguiente: el hombre adulto es el que ha pensado por sí mismo, que se ha liberado de autoridades, de personas que le imponen una conducta, que le imponen un comportamiento. Allí nace el ser adulto. Cuando el hombre deja de ser un niño, el día en que no necesita guías, no necesita quien le diga lo que tiene que hacer. Por eso dice Kant en este libro famoso que los hombres temen pensar por sí mismo. Pensar por sí mismo tiene peligros y crea incertidumbres, porque no sabemos cómo actuar, cómo debemos guiarnos. Y el hombre infantil, el hombre que no ha madurado, el hombre que no es adulto, necesita pastores, necesita guías. Lo dice Kant cuando dice que la mayoría de edad es arriesgarse a pensar. Y eso es molesto, y eso es peligroso. Por eso dice él: queremos un pastor, queremos un guía, queremos alguien que nos diga qué tenemos que hacer. Pero obviamente cuando eso ocurre, no hemos sido adultos, no hemos pasado de la infancia. Bien, entremos pues ahora a mirar el pensamiento de John Locke y su incidencia en el nacimiento de la democracia moderna. Locke vive en un momento muy conflictivo de la historia inglesa. Su infancia va a transcurrir en medio de la guerra civil. Guerra civil que tiene su origen en la lucha y en la confrontación entre el Parlamento y el rey. En este momento el monarca es Carlos I, es un rey Estuardo, de la casa Estuardo, de la dinastía Estuardo, y el Parlamento está conformado en su mayoría por calvinistas, que en Inglaterra se llaman puritanos. Son puritanos no solamente porque su vida es austera, porque son ahorrativos, porque supuestamente tienen unas costumbres muy severas, sino sobre todo porque rechazan los cultos anglicanos, que son un trasunto, son un residuo que ha permitido que el anglicanismo asuma como ritos católicos la pompa, el lujo, los altares dorados, los inciensos, los cánticos en gregoriano, etc. Todo ese lujo y esa parafernalia del culto católico, los anglicanos lo asumen y lo conservan, porque
Enrique VIII, que es el creador del anglicanismo, no quería una iglesia pobre, quería una iglesia rica y una iglesia lujosa y poderosa y ostentosa también. Los calvinistas odian todo eso y se enfrentan, por supuesto, a la religión anglicana, que es la religión oficial, la religión de la cual incluso el monarca es la cabeza. El monarca inglés entra a reemplazar al papa dentro de la iglesia anglicana. Pero detrás de ese conflicto entre anglicanismo y calvinismo están también intereses económicos. Estos calvinistas son dueños de tierras, son comerciantes, son burgueses y necesitan tierras para cultivar. Y entonces existen las tierras comunales, que son tierras que cumplen algunas funciones sociales para los más pobres. Allí los campesinos sacan su leña para el fuego y para construir sus viviendas, sus chozas, y allí ponen en estas tierras comunales su ganado, sus vaquitas, sus gallinas, etc. Esas tierras comunales pues hacen menos dura la situación del campesinado. Y el rey se opone a fragmentar la tierra, a entregar esas tierras comunales para que se conviertan en tierras de cultivo para los burgueses terratenientes, para el pastoreo de ovejas, que van a ser la lana que se requiere para la industria textil inglesa, que en ese momento está creciendo y está convirtiéndose en el centro de la vida económica. El rey se opone a todo eso, porque el rey dice: yo soy el padre de los pobres y Dios me ha dado como misión proteger a los más pobres. Entonces se opone a que las tierras comunales sean comercializadas y sean entregadas a los burgueses ricos terratenientes. Ese es el fondo del conflicto. No tanto el problema religioso, que lo existe, por supuesto, la confrontación entre la iglesia anglicana, que prohíbe a los calvinistas sus rezos, que cierra sus iglesias, que persigue a sus pastores, etc. Eso es cierto. Pero está detrás también el conflicto económico. Ese conflicto va a concluir con la captura del rey y su decapitación por el hacha del verdugo. En ese momento va a terminar la guerra civil, que ha durado 7 años, y se va a establecer entonces una dictadura militar. Cromwell es el jefe del gobierno de esa dictadura, porque él ha sido el jefe del ejército del parlamento que ha derrotado al ejército real. Y entonces establece una dictadura efectiva bajo el nombre del Lord Protector de Inglaterra. Es una dictadura que podríamos llamar una dictadura militar. Y un paréntesis, uno podría decir que Inglaterra ha experimentado todos los sistemas de gobierno. Ha tenido un gobierno de monarquía absoluta, ha tenido una monarquía constitucional, ha tenido una monarquía parlamentaria, ha tenido un sistema presidencial que se deriva del sistema inglés, el que adoptan los Estados Unidos y América Latina, el sistema presidencial. Incluso ha tenido un gobierno de tipo socialista democrático, han gobernado los laboristas, etc. Y también tuvieron una dictadura militar como las que hemos tenido en América Latina. Cromwell fue un dictador militar. A la muerte de Cromwell, algún sector de las clases terratenientes, aburguesadas, los comerciantes, también burgueses, van a restablecer la monarquía. Y el rey que va a ocupar el trono inglés va a ser Carlos II, que es el hijo del rey decapitado. Y aquí ocurre un fenómeno bastante curioso, y es que después de que han sacrificado al rey y que han irrespetado la figura sagrada del monarca, que se consideraba de origen divino, vamos a tener en Inglaterra un periodo durante el gobierno de Carlos II de admiración a la monarquía, de adoración a la monarquía. Tal vez precisamente por la inestabilidad que vivió Inglaterra, la guerra civil y después el gobierno autoritario de Cromwell, las personas están inclinadas a aceptar
con amor, con agrado, con satisfacción el gobierno del monarca, de Carlos II. Y es un monarca prestigioso, es un monarca apreciado y querido por el pueblo. Sin embargo, Carlos II no tiene descendencia. Él ha tenido cantidad de amantes, ha dejado cantidad de hijos naturales, pero con su mujer legítima no ha tenido descendencia, a pesar de que se le ha exigido, el Parlamento ha presionado para que la deje, la abandone y se case con una mujer que le dé descendencia. Carlos II se ha negado siempre a romper sus relaciones con su mujer. Y entonces no tiene descendencia y decide que lo suceda su hermano Jacobo. Pero Jacobo se ha convertido al catolicismo. Y entonces esto crea en Inglaterra una tremenda oposición. Una oposición a que un rey católico entre a gobernar a Inglaterra. Pero además otra cosa muy paradójica y muy contradictoria. Resulta que un rey católico va a ser la cabeza de la iglesia anglicana, es decir, de una iglesia que se ha separado de la iglesia católica. Es algo totalmente contradictorio. Ya en este momento en Inglaterra han surgido dos grandes partidos que van a ser los partidos que van a dominar la historia política de Inglaterra durante todo el siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. En 1922-23 sube el Partido Laborista, que logra desplazar al Partido Liberal, pero los dos partidos, que son los Tories, los conservadores, que defienden las prerrogativas del rey, que defienden el poder monárquico, que quieren que el rey mantenga sus privilegios. Y por el otro lado, el Partido Liberal, que se van a llamar los Whigs, que son partidarios del poder parlamentario. Son los Whigs los que van a oponerse a que un candidato a ser monarca sea católico. La oposición Whigs va a estar encabezada por Lord Shaftesbury, que es además el protector de Locke. Aquí aparece John Locke. Locke es su asesor, su secretario, y este Lord es el que encabeza la fuerte oposición a que Jacobo, que va a ser Jacobo II cuando asuma el trono, sea el sucesor de Carlos II. Esta lucha va a terminar predominando la posición Tory, que van a apoyar al rey, y el Lord va a ser considerado un traidor, tiene que huir a Holanda y Locke lo acompaña. Locke se va con Lord Shaftesbury, se va con él a Holanda y va a permanecer en Holanda hasta que va a estallar la famosa Revolución Gloriosa de 1689. Allí en Holanda, Locke va a escribir su obra fundamental, que es el segundo tratado del gobierno civil. Ha escrito también ya el primer tratado, que es una respuesta a otro libro muy famoso en esa época, El Patriarca, pero este es el libro más importante de Locke, el segundo tratado del gobierno civil. Mientras tanto, en Inglaterra, Jacobo II ha asumido el poder, apoyado por los Tories, por el Partido Conservador, y comienza a intentar recuperar a Inglaterra para el catolicismo. Y siempre que se habló en Inglaterra de retornar al catolicismo, surgen gravísimos problemas, entre otros. ¿Qué va a pasar con todos los bienes de la iglesia que fueron expropiados por Enrique VIII y que pasaron a manos de los más ricos propietarios de Inglaterra, que se enriquecieron más aún con todas las tierras y las propiedades eclesiásticas de la Iglesia Católica? Cada que se habla de retornar al catolicismo, comienza a pensarse qué va a pasar con esas propiedades,
van a ser nuevamente expropiados quienes las adquirieron, van a volver esos bienes a la iglesia. Entonces eso crea una gran oposición. Pero además está el tema de que ya Inglaterra se ha vuelto protestante, es anglicana o es calvinista o es presbiteriana, pero ya no quiere saber nada del catolicismo. Además, los católicos han tenido muchísimos errores en toda esta política contra la monarquía inglesa. Ha habido atentados, han atentado contra la reina Isabel I, han atentado contra el rey Jacobo I, en fin, de tal manera que los católicos, para decirlo en una sola palabra, se han ganado una oposición y una odiosidad muy grande de parte de muchos sectores del pueblo inglés. La situación se agrava cuando Jacobo II tiene heredero, porque entonces ya va a continuar un hijo católico como rey en Inglaterra. Y entonces los sectores del parlamento, enemigos del rey, incluso los antiguos conservadores que habían apoyado al monarca en el ascenso al poder, van a decir, no, esto no puede ser, no podemos admitir que haya un nuevo rey católico, y llaman entonces a Guillermo de Orange, que en ese momento es príncipe holandés, está casado con una hija de Jacobo II, que se llama María. Ella es protestante. Igualmente su otra hija se llama Ana, también va a ser reina de Inglaterra en su momento, que también es protestante. Entonces aquí también tenemos un tema familiar bien complejo, porque las hijas de Jacobo II son protestantes y se enfrentan a su padre. Guillermo de Orange llega con su ejército a Inglaterra y va a enfrentarse pues al rey Jacobo II. Jacobo II no da pelea y decide huir. Y se va para Francia, donde recibe la protección de Luis XIV, etc. De manera que entonces tenemos una segunda invasión de Inglaterra por parte de un Guillermo. Había habido una invasión en 1066 con Guillermo el Conquistador, un rey normando, y ahora tenemos una segunda invasión que es de Guillermo de Orange, que viene de Holanda, un país que se había separado de España cuando se llamaba Flandes, que se había hecho protestante, calvinista, etc. Y ahora está pues al frente de los destinos de Inglaterra. Pero en este momento entonces el Parlamento le pone a este rey unas condiciones. Porque claro, él va a decir, yo llego a Inglaterra y no, esto no es gratis, yo quiero gobernar. Entonces el Parlamento le dice, ok, muy bien, tú puedes gobernar, pero vas a gobernar con tu mujer, que ella es inglesa y tiene una legitimidad porque es la hija del rey anterior, de Jacobo II, al cual su propia hija se ha enfrentado. Entonces, ¿qué ocurre? El Parlamento acepta que dos reyes gobiernen a Inglaterra. Por un lado, Guillermo de Orange y por el otro lado, su esposa María. Ambos son correyes. Y es el Parlamento el que toma esa decisión. En este momento, ¿qué ha ocurrido en Inglaterra? Ha ocurrido que el poder soberano, que antes estaba radicado en la persona del rey, del monarca, ha pasado al Parlamento. Porque es el Parlamento el que define quién gobierna. Es el Parlamento el que le dice a estos dos personajes, a María y a Guillermo, pueden ser reyes de Inglaterra, pero con una condición. Van a tener que jurar cumplir el Bill of Rights, es decir, un acta donde se establecen los derechos del pueblo inglés. Y esos derechos tienen que ser garantizados por la monarquía. Y esos derechos son límites para el poder del monarca. Cuando el Parlamento actúa así, se está convirtiendo en el poder soberano. El poder soberano es aquel que dice la última palabra, como diría en su momento Carl Smith. El que dice la última palabra, ese es el soberano. Y aquí la última palabra la ha pronunciado el Parlamento inglés, condicionando la monarquía, la dualidad monárquica,
a el cumplimiento de un estatuto fundamental, que es el Estatuto de los Derechos del Pueblo Inglés, que es el Bill of Rights. Ese Bill of Rights establece varios derechos. Primero, reproduce los famosos derechos de la famosa Carta Magna de 1215, el derecho a que no puede haber tributación sin representación, que es una norma que está en todos los parlamentos del mundo, en todas las constituciones. No puede el gobierno decretar impuestos sino a través del órgano representativo, parlamento o congreso. Segundo, no puede haber captura del ciudadano, no puede haber pérdida de la libertad del ciudadano, sino por razones legales, por razones claramente establecidas en la ley. No puede haber detenciones arbitrarias. Y si hay detenciones arbitrarias, operará el habeas corpus. También el Parlamento en este momento expide el acta de habeas corpus. Es decir, un recurso extraordinario que permite que quien haya sido detenido en forma arbitraria sea puesto en forma inmediata en libertad. Se prohíbe la tortura y cualquier trato cruel e inhumano. Se establece que habrá elecciones al Parlamento, elecciones que serán libres. Y se establece la prohibición absoluta de que el rey pueda modificar o derogar las leyes del Parlamento. Es decir, en este momento aparece el principio de legalidad. La autoridad está sometida a la ley que expide el Parlamento. Hemos llegado así a una monarquía constitucional. Inglaterra va a tener esta monarquía constitucional prácticamente muchísimo antes de la Revolución Francesa, muchísimo antes de que Estados Unidos se independice y establezca un gobierno democrático representativo. El modelo, tanto en el caso francés y mucho antes en el caso norteamericano, el modelo va a ser Inglaterra, sin duda alguna. La monarquía constitucional inglesa. Pero Inglaterra no es todavía una democracia. Y en esto hay que ser muy claros. Inglaterra tiene 9 millones de habitantes para este momento y solamente pueden votar el 2%. Solamente el 2% puede tener cargos públicos. Puede ser elegido al Parlamento, por ejemplo, a la Cámara de los Comunes, porque la otra Cámara, que es la de los nobles, no es electiva, es hereditaria. Solamente entre ese 2% son las personas que pueden ir a las universidades. De resto, nadie más, fuera de esa pequeña capa oligárquica que tiene todos los privilegios. De manera que Inglaterra está muy lejos de ser una democracia en este momento. Simplemente tenemos un gobierno limitado por las leyes, limitado por la legalidad parlamentaria y unos jueces que aplican las leyes para resolver las controversias, para condenar a las personas por la comisión de delitos, etc. Existen los feudos podridos, que es otra característica muy propia del gobierno del sistema inglés, que va a durar hasta 1832 más o menos. Es decir, feudos donde son unas familias ricas, terratenientes, las que eligen los miembros del Parlamento. Allí no hay elecciones, ellos nombran a dedo. Entonces, es otro sistema también que niega la democracia, que está en contra de la democracia. De manera que, en ese sentido, pues hay que ser claros, todavía en Inglaterra no tenemos una democracia consolidada. Y entramos entonces ahora a mirar el pensamiento muy rápidamente de John Locke. En primer lugar, John Locke niega cualquier idea que signifique el origen divino del poder. El poder es el producto de la acción humana. Son los hombres los que crean el poder. El poder, además, es un producto artificial. Es decir, en contra de la idea de Aristóteles y de Santo Tomás, que hablaban pues de que el hombre era un ser social y que por obligación tenía que asociarse con otros, y los filósofos de la Ilustración, y Locke entre ellos, consideran que el hombre no es exactamente un ser social. El hombre vive primero en un estado de naturaleza. Esa idea del estado de naturaleza que va a aparecer en Locke, por supuesto,
y va a aparecer en Rousseau y en alguna forma también en Montesquieu y también, por supuesto, en Kant. Esa idea no es una idea original de Locke, ni es una idea original tampoco de Thomas Hobbes. Es una idea muy antigua. Es una idea que considero que en algún momento los hombres no, habían vivido un estado natural, sin leyes, sin estados, sin normas, en un estado de felicidad absoluta, donde no había propiedad privada, donde no había amos ni esclavos, etc. Esa idea es viejísima y es una idea que responde a una aspiración humana, que es la de no tener dependencia de otros, de no tener leyes, de poder hacer lo que se quiera, etc. El estado de naturaleza, tal como lo entendió Hobbes, que es el antecesor de esta idea en el mundo moderno, es bien distinta a la idea de Locke. En el caso de Hobbes, él pensaba que en el estado de naturaleza, donde no hay estado, ni hay leyes, ni hay autoridad ninguna, los hombres son enemigos unos de otros. Es una guerra total. Es el enfrentamiento de unos hombres contra otros hombres. Homo homini lupus. El hombre es un lobo para el hombre. Esta idea de un gran pesimismo sobre la naturaleza humana que campea en el pensamiento de Hobbes, pues hace que ese estado de naturaleza sea un estado bárbaro, de fieras, enfrentadas unas con otros. Y entonces, para salir de ese estado de guerra total, en un momento determinado los hombres deciden, a través de un pacto, de un contrato, crear el poder político, crear un poder superior a ellos que imponga el orden, que imponga la tranquilidad, que impida que los hombres se sigan matando unos a otros, que acabe con las guerras intestinas entre los hombres. Ese poder que se crea mediante un contrato, ese poder es un poder absoluto, es un poder total, es un poder incuestionable. Para que exista paz, para que exista tranquilidad, los hombres tienen que someterse en forma total y absoluta a ese poder. La idea de un poder absolutista es pues una idea propia de Thomas Hobbes. Y es una idea que ha seguido funcionando continuamente. Siempre que se habla de seguridad, de tranquilidad, de paz, de orden, hay que pensar qué pasa con las libertades. Hay que limitarlas y hay que someterlas a ese orden para que haya paz y para que haya tranquilidad. Se sacrifica la seguridad a cambio de la tranquilidad. Ese es el Leviatán de Hobbes, que es el Estado. Incuestionable. No es posible desobedecer a ese Leviatán, a ese poder absoluto que es el Estado. Locke, por el contrario, considera que en ese estado de naturaleza hay alguna ley, que es la ley natural, a la cual se someten los hombres. De tal manera que aunque no hay autoridad, no hay Estado, no hay leyes particulares, hay una ley natural que todos los hombres deben acatar y cumplir. Aquella famosa idea de la ley natural de los estoicos, aquella idea de la ley natural de Santo Tomás, etc. Pero de todas maneras, Locke piensa que un estado donde no hay autoridad, pues es un estado donde la propiedad privada de las personas se ve amenazada. ¿Cómo defiendo yo mi propiedad si no es enfrentándome a quien me la quiere quitar? Entonces, ¿qué va a pasar? Que va a ocurrir lo que Hobbes había planteado, la guerra. Para evitar eso, para evitar que mi propiedad sea afectada por otros miembros de la comunidad, tiene que existir autoridad. Tiene que haber alguien que impida que mi propiedad sea tocada, sea afectada, sea expropiada. Entonces, a través de un contrato, nuevamente la idea del contrato, los individuos crean el gobierno, crean el poder político que se va a encargar de proteger los derechos de todos y particularmente el derecho a la propiedad privada. Pero ese poder político no es un poder absoluto, no es un poder irrefrenable como lo pensaba Hobbes.
Ese poder está al servicio de los individuos y los individuos pueden enfrentarse a ese poder cuando ese poder se convierte en arbitrario o tiránico. Y entonces aquí surge otra idea muy importante de Hobbes, que tampoco es una idea original, es una idea que ya había aparecido en Santo Tomás, es una idea que había sido retomada después por los filósofos de la ley natural del siglo XVI-XVII, el padre Suárez, el padre Mariana, que es la idea del derecho a la rebelión. Cuando el poder se vuelve tiránico, cuando el gobernante se vuelve un tirano, que es aquel, dice Locke, que actúa sin sujeción a la ley, ese es el tirano, y que atenta contra la propiedad privada de los individuos, ese es el tirano, dice Locke, cabe el derecho a la rebelión. Cabe el derecho a enfrentarse a ese poder, derrocar ese poder y excluir ese poder del ejercicio del mando. De manera que Locke considera pues que el poder, ese poder que se crea, no es un poder que los ciudadanos tengan que asumir pasivamente, como ocurre en el caso de Job. Puede existir y debe existir el derecho a la rebelión cuando quiera que el gobernante asume un poder tiránico. Esta idea del derecho a la rebelión en Locke es muy importante porque los filósofos ilustrados no aceptan este derecho en sus tesis, en sus planteamientos. Es el caso de Rousseau. Rousseau no acepta el derecho a la rebelión. ¿Por qué? Porque el poder se entiende que nace del pueblo y en consecuencia el pueblo no se puede enfrentar a sí mismo. Y Baruch Spinoza, este gran filósofo holandés de origen judío, también decía que hay que obedecer al poder político así fuera arbitrario, así sus órdenes fueran absurdas. De manera que Locke, sin embargo, recogiendo seguramente un poco la tradición tomista, entiende que sí existe el derecho a la rebelión cuando quiera que el poder se torne tiránico y despótico. Es sobre esa base, por ejemplo, que los Estados Unidos surgen, porque los padres fundadores de los Estados Unidos, todos ellos conocedores muy bien del pensamiento de Locke, van a fundamentar su rebelión, la rebelión de las 13 colonias contra la corona británica, en el derecho de rebelión formulado por John Locke. De manera que la justificación está allí. El otro elemento que a veces la gente no conoce y no sabe es el tema de por qué en Estados Unidos hay autorización del comercio libre de armas. Y es porque los fundadores de la República Norteamericana de los Estados Unidos consideraron que para hacer efectivo ese derecho de rebelarse contra el poder había que permitir que los ciudadanos se armaran. Porque si el poder tiene armas, ¿cómo se le va a derrocar? ¿Cómo se va a enfrentar un poder que tiene el poder armado? Pues con las armas, y entonces los ciudadanos tienen que poderse armar para poderse enfrentar en igualdad de condiciones con el poder del Estado, con el poder tiránico del Estado. Y entonces la autorización que existe constitucionalmente en los Estados Unidos, es un derecho constitucional, es para eso. Los gringos creen que el tener armas y comprar armas y poder obtener armas es una cosa para defenderse de un ataque, de un robo, de un atentado personal. No, el problema no es ese. El problema era que se establecía el comercio libre de armas para que las personas pudieran, en el momento en que se rebelaran contra el Estado, tener los medios para ejecutar la rebelión en forma efectiva. Bien, lo segundo o lo tercero en Locke es la ley. La ley solamente es válida para Locke cuando proviene del consenso, de la aceptación de los súbditos, de los ciudadanos del poder. Los ciudadanos son los que le dan legitimidad a la ley. Solamente es ley aquella que proviene de la voluntad ciudadana. Y solamente la ley que proviene de la voluntad ciudadana es la ley que sirve al bien común.
El otro aspecto de Locke es muy importante porque es el papel de los jueces. Locke considera que los jueces deben ser jueces independientes y lo llama él indiferentes. Indiferencia para Locke quiere decir objetivos, imparciales. Estos jueces son los aplicadores de la ley del Parlamento en la resolución de los conflictos y en la imposición de las penas. Justicia independiente es uno de los elementos fundamentales de un Estado liberal. Jueces autónomos, independientes, objetivos, indiferentes como lo llama él. En cuarto lugar, Locke considera que el rey, que es la cabeza del ejecutivo, no puede ni modificar, ni anular, ni derogar las leyes del Parlamento. El rey está sometido a las leyes del Parlamento y aquí surge la idea que va a ser propia del Estado democrático y del Estado de Derecho del principio de la legalidad. Los gobernantes están sometidos a la ley y no pueden modificar la ley en forma arbitraria. ¿Quién puede modificar la ley? El Parlamento, nunca el Ejecutivo. Y el otro elemento que ya lo habíamos mencionado porque viene de la ideología de la Ilustración es la neutralidad del Estado frente a la religión. No existe religión oficial. El tema de la religión, dirá Locke, es un tema del fuero individual, del fuero privado de las personas. El problema de mi salvación eterna es mi problema personal, pero ese no es un problema de todos, ni es un problema que el Estado tenga que asumir. Por consiguiente, habrá total independencia entre la religión y el Estado. Claro, esta es una idea que enfrentaría, por supuesto, a el caso inglés, donde el rey es además la cabeza de la iglesia anglicana, donde hay una fusión entre poder político y religión. Y este es un tema bien complicado para el caso inglés. En definitiva, pues, podríamos decir lo siguiente. Primero, la legitimidad de un gobierno depende de la aceptación de los ciudadanos. Primera idea liberal de Locke, que es fundamental y que sustenta la democracia moderna. Segundo, la naturaleza del gobierno. El gobierno tiene como finalidad fundamental proteger los derechos de los ciudadanos y en particular su derecho a la propiedad privada. En tercer lugar, el Estado tiene que ser neutral con respecto a las creencias religiosas, si bien tiene que facilitar que todas las personas practiquen el culto religioso que quieran, pero sin que el Estado asuma como propia una religión determinada. Es la tolerancia para todos los cultos y todas las creencias, pero no la existencia de una religión oficial que se imponga a todas las demás. Por todas estas ideas, Locke va a ser el padre, sin duda alguna, del pensamiento liberal y va a ser uno de los fundamentos de la democracia moderna. Con esto, pues, hemos esbozado muy rápidamente lo que fue la Ilustración y el papel que dentro de la Ilustración cumplió John Locke, que además, hay que decirlo, va a ser citado permanente y continuamente por todos los filósofos posteriores, por Voltaire, por Rousseau y por Kant. Dicho esto, entonces, consideramos que hemos concluido hoy esta corta charla, agradeciéndoles a ustedes que hayan acudido a este canal, a esta visualización del día de hoy, y invitarlos para próximas sesiones donde seguiremos desentrañando el tema filosofía y derecho dentro de la concepción general que es el de la
de hacer un programa, una actividad de tipo cultural en época de pandemia. Por tanto, no queda sino desearles a todos ustedes unos buenos días, unas buenas tardes y que sigan disfrutando de una salud floreciente en esta época. Muchísimas gracias.